de N péndulo paramétrico en el plano inclinado con miras a la extracción de energía ambiental. Lo presenta Dotti, Franco Dotti. Está compartiendo ya. Sí. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, buenos días. Hola. Mi nombre es Franco Dotti. Voy a presentar este trabajo que hemos hecho en coautoría con Nicolás Birla. Nosotros pertenecemos al Grupo de Investigación en Multifísica Aplicada de la UTN de Bahía Blanca y al CONICET. Entonces el trabajo es rotación del N-péndulo paramétrico de plano inclinado con miras a la extracción de energía unimotriz. Ahí está. En realidad de energía ambiental, sí, dije unimotriz porque la aplicación principal de este tipo de sistemas lo hemos pensado para extracción de energía unimotriz, que es la energía del movimiento de las olas del mar. Es una línea de investigación que llevamos varios años en nuestro grupo. Y dice ambiental porque en realidad también lo hemos probado para otro tipo de situaciones en las cuales hay una fuente de energía con movimiento oscilatorio. Entonces, por eso figura como ambiental, ¿no? A ver si, ahí está. La motivación, entonces, es la extracción de energía unimotriz, básicamente el gran potencial que nosotros disponemos en nuestras costas de Argentina, que es uno de los más altos del mundo, y también, bueno, la disponibilidad casi ilimitada de esta energía, que es además poco aprovechada o no es aprovechada a gran escala en prácticamente ninguna parte del mundo. Entonces, la idea es generar un desarrollo en esta dirección con una tecnología que sea viable. Entonces, la idea básica de estos dispositivos para recuperar energía de las olas del mar es un péndulo ubicado sobre una plataforma flotante, al cual, digamos, a la plataforma, las olas del mar le imponen un movimiento que es aproximadamente vertical, a una frecuencia promediada en el tiempo. Y si se logra obtener o alcanzar y obtener una rotación estable del péndulo, como se observa en este ejemplo que está acá, la idea es que un generador que esté solidario al eje de rotación del péndulo sea capaz de extraer parte de la energía cinética y convertirla en energía eléctrica. Este dispositivo experimental que está aquí es uno que tenemos en el grupo para estudiar, lo hemos utilizado para estudiar la dinámica de este sistema N-péndulo, que es en esencia un péndulo de múltiples masas concéntricas. Este trabajo no cuenta con experimentos, solamente estudiamos algunos aspectos puntuales de la dinámica, puntuales pero importantes, como vamos a ver. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona el péndulo paramétrico clásico, ¿sí? El péndulo paramétrico vertical, ¿sí? La idea de este trabajo es un péndulo paramétrico de plano inclinado, o sea que el plano de acción del péndulo estaría inclinado y además que tenga múltiples masas. Pero lo cierto es que primero, o sea, a principios del siglo, digamos, se pensó este dispositivo, el péndulo paramétrico vertical clásico, como el recuperador de energía, y se encontró que tiene un par de problemas que ahora vamos a verlos. Entonces, este péndulo paramétrico vertical fue estudiado, o la dinámica rotatoria fue estudiada por Clifford y Bishop en el 95, no con propósitos de extracción energética. Entonces, la ecuación diferencial del movimiento es esta que está aquí, es una ecuación simple y muy conocida. Aquí tenemos nuestra variable que es la posición angular, y aquí tenemos el forzamiento paramétrico, donde P se asocia es un parámetro adimensional asociado a la amplitud de excitación, mientras que omega es la frecuencia de excitación adimensional. Entonces, resolviendo esta ecuación, podemos construir este espacio de parámetros P omega, donde tenemos aquí todas las respuestas posibles de este péndulo paramétrico vertical. Esto muestra lo compleja que es la dinámica del sistema, pese a que es un sistema muy simple, solamente un péndulo que es una masa puntual, nada más. Entonces, vemos que todos estos colores representan una combinación de las respuestas posibles del sistema, que son en esencia 4. Las rotaciones, como dijimos, la oscilación del péndulo, o sea, es como siempre uno piensa un péndulo oscilando. La posición de reposo es que el péndulo se queda quietito, a pesar de que tiene forzamiento, y el caos, el caos es una combinación
aleatoria de movimiento rotatorio y oscilatorio. Entonces, todas estas combinaciones nos dan la dinámica completa. Lo que nos interesa a nosotros a la hora de pensar en extracción de energía son las rotaciones, porque es el movimiento más energético. Entonces, las rotaciones, como vemos, representan una parte acotada de nuestro espacio de parámetros, o sea, fuera de estas regiones amarillas que está aquí, el sistema, el péndulo paramétrico vertical, no puede obtener rotaciones, no puede lograr rotaciones independientemente del forzamiento, o sea, de cuáles sean los parámetros y de las condiciones iniciales. O sea que para lograr rotaciones sí o sí tenemos que estar dentro de estas regiones. Entonces, pensemos un poco en el sistema físico. Decimos, el sistema físico está dimensionalizado, entonces el sistema físico corresponde a este forzamiento, suponemos un forzamiento vertical, esto es una simplificación muy gruesa de lo que es una ola regular, eso ya lo sabemos, pero bueno, sirve como para estudiar la dinámica de una forma comprensible. Entonces, si pensamos en olas de viento, tenemos este rango de parámetros de frecuencia y amplitud. Esto es 0.5 radianes por segundo a 1 radian por segundo, es una frecuencia muy baja. Uno piensa en las olas del mar y realmente es intuitivo pensar que tiene frecuencias bajas. Olas energéticas me refiero. Y esta es la altura significativa de olas, que suponemos que puede variar entre 0,5 y 8.5 metros. Entonces, pensando cómo están construidos estos parámetros adimensionales P y omega, estos incluyen esta frecuencia y esta amplitud, y también en la definición de omega está la frecuencia natural del sistema. En este caso es un péndulo, como dijimos, de masa puntual, o sea que la frecuencia es raíz de G sobre L, donde L es la longitud de la varilla del péndulo. Entonces, podemos agarrar este rango de parámetros físicos y ver en qué zona del espacio de parámetros nosotros nos ubicamos dado este forzamiento. Entonces, si hacemos eso, lo que obtenemos es que un péndulo de 5 metros de longitud se ubica en esta región, o sea que un péndulo, digamos, de masa puntual de 5 metros de longitud no puede obtener rotaciones, o sea, es así, dado el forzamiento del mar. Esto es, por supuesto, aproximado, pero digamos, desde el punto de vista grueso, o sea, esto es claro que esto está lejos de la zona de la zona de rotación. Si nosotros quisiéramos estar sobre la zona de rotaciones, necesitaríamos un péndulo de 20 metros de longitud, pero no obstante, esta región, esta zona, esta puntita, digamos, de la región de rotaciones, bueno, es muy difícil obtener rotaciones ahí porque el atractor rotatorio no es robusto, ¿sí? Dadas ciertas condiciones iniciales aleatorias, es muy difícil obtener una rotación. Entonces, si yo quisiera tener una rotación más robusta, que tendría que estar más cerca aquí del centro de omega igual 2, que es la zona de resonancia paramétrica, y necesitaría un péndulo enorme, un péndulo de 50 metros de longitud. Este es el problema que tienen todos los dispositivos unimotrices que existen, o sea que tienen que ser enormes para poder aprovechar algo de la energía del mar. Entonces, la idea o el desafío o el objetivo es lograr que el campo de acción de un péndulo relativamente pequeño se ubique dentro de esta zona amarilla de rotaciones, o sea, llevar este rango de trabajo del péndulo aquí adentro. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, tengo que mover esta región a la derecha y hacia arriba. Entonces, moverlo a la derecha ya vimos cómo se puede hacer, lo hice aumentando la longitud. Eso implica reducir la frecuencia natural, ¿sí? Aquí tenemos la frecuencia natural, reducir la frecuencia natural. No lo queremos hacer con un péndulo de 50 metros, entonces esta fórmula ya no sirve, lo que necesitamos es un sistema nuevo, cuya frecuencia natural pueda reducirse, ¿sí? Y en el caso de moverlo hacia arriba, lo que tenemos que hacer es aumentar el valor de P, o sea, subirlo en esta escala. Acá esto es algo, digamos, hay un drama, porque P no depende del sistema pendular, o sea, yo cambio el dispositivo y P no lo puedo cambiar, solamente depende de las magnitudes físicas de forzamiento, que no se pueden cambiar, y de la gravedad del planeta, que, bueno, no se puede cambiar, o digamos, no se puede reducir. Además, si uno cambia el planeta, cambiaría el oleaje, me imagino, así que, bueno, por ahora eso no es viable. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar entonces un sistema de múltiples masas para paliar este problema de la frecuencia natural y considerar un péndulo inclinado, ¿sí? Para engañar a esta fórmula, ¿sí? Engañar para mitigar la acción de la gravedad. Entonces, el n péndulo ahora
digamos, para calcular la frecuencia natural de un sistema de masas puntuales, necesitamos no solo una longitud, sino la longitud, o esta LC, que es la posición del centro de masas, que involucra la longitud de todos los brazos y la magnitud de las masas. Entonces, esto le da versatilidad al sistema y nos permite reducir la frecuencia natural manteniendo un sistema relativamente pequeño, digamos, en cuanto al tamaño. Y la reducción de la influencia de la gravedad se da inclinando el plano de acción del péndulo, ¿sí? Esto es una vista lateral, inclinándolo un ángulo alfa con respecto a la vertical. Entonces pasaríamos a tener un forzamiento de esta forma. Entonces lo que hacemos es, en definitiva, aumentar la carrera, ¿sí? Aumentar el forzamiento dividiéndolo por este coseno de alfa. Entonces, así podemos obtener la ecuación de movimiento, que es en esencia muy similar a la del péndulo paramétrico clásico, salvo por este coseno de alfa que está aquí, que, bueno, si alfa es mayor que 0, este coseno de alfa es menor que 1, entonces ese 1 que estaba en la ecuación del péndulo paramétrico representa la gravedad, y por lo tanto que ese valor sea menor que 1 hace que la influencia de la gravedad se reduzca. Y el péndulo de múltiples masas tiene una frecuencia natural que involucra las masas, la inercia, y aquí adentro de LC también tenemos la longitud de los brazos y las masas. Los demás parámetros se mantienen iguales. Beta aquí contiene, digamos, el término de fricción viscosa y a la vez el término de extracción de energía, ¿sí? Entonces ahí nosotros consideramos la extracción de energía. Hay un trabajo de Nandakumar y colaboradores que indica que este beta tiene que ser 0.1 como mínimo para obtener 0.1 es un valor alto, pero para poder lograr una extracción de energía que sea viable, ¿sí? Significativa. Entonces ese valor beta igual 0.1 es el que nosotros consideramos como referencia a la hora de extraer energía en el estudio de la dinámica. Bien, entonces vamos a presentar la dinámica en términos de diagramas de bifurcación, que son este que está aquí, el A y el C, y de este es la cuenca de atracción. Entonces, acá tenemos la referencia de estas figuras. Las rojas y las azules son rotaciones, son simétricas, dado que el sistema es simétrico. La violeta es oscilación, tenemos el descanso y tenemos el caos. A nosotros nos importan las rotaciones. Entonces, este caso es el péndulo paramétrico clásico, una masa puntual, y vemos que para lograr rotaciones debimos reducir beta a 0.05, si no, con 0.1 no se logran rotaciones. Entonces las rotaciones son estas que están aquí. Y al reducir este beta, uno tiene que la potencia, esto es un diagrama de bifurcación de la potencia promedio, la potencia tiene este valor, 320 y algo, y es relativamente baja. Pero a su vez, lograr estas rotaciones es difícil porque si nos fijamos en la cuenca de atracción, invocar con condiciones iniciales aquí adentro es algo difícil y poco probable si uno considera condiciones iniciales aleatorias. En el caso del péndulo inclinado, acá lo hemos inclinado bastante, o sea, esto es equivalente a 80 grados, acá sí consideramos beta 0.1, perdón, y omega es 0.7, la frecuencia es mucho más baja, y así todo yo tengo una dinámica, bueno, que a la vista es mucho más rica que la anterior, y bueno, es fácil de obtener rotaciones con este valor de omega que con el péndulo paramétrico clásico es imposible. Entonces, aquí tenemos las rotaciones, vemos que la potencia también es mucho mayor, 1500, y acá observamos algo que es fundamental en términos de extracción energética, y es que en esta zona, en este rango del parámetro P, tenemos solo rotaciones, o sea que la rotación, ya sea horaria o antihoraria, es la única respuesta del sistema, y eso es tremendamente bueno en términos de extracción energética porque uno, en el caso del forzamiento sinusoidal, no requeriría una acción de control externa para lograr rotaciones, y en el caso de considerar estocasticidad, bueno, la acción de control sería mínima si uno diseña el dispositivo para que funcione en esta zona. Acá lo comprobamos con la cuenca de atracción para P igual 0.23 aquí adentro, donde se ve que dada la sensibilidad de las condiciones iniciales, es imposible identificar si la rotación va a ser horaria o antihoraria, pero no nos importa mientras sea una rotación. Entonces eso es algo muy bueno. Bien, la comparación es evidente de que esto es viable mientras que esto no es viable.
En cuanto al espacio de parámetros, acá podemos observar tres diferentes ángulos de inclinación y lo que tenemos es que en negro tenemos el péndulo paramétrico clásico, acá estos son casi coincidentes, pero por ejemplo si observamos esta vemos que en las zonas de rotación, estas curvas A y B, digamos los que están encerrados, y acá digamos, la superior no se ve dado el valor de P, bueno, cambia mucho a la hora de inclinar, cuando uno inclina el plano de acción cierto ángulo, y se ve como para valores menores de frecuencias yo puedo cortar las regiones de rotación. De hecho, este diagrama de bifurcaciones corresponde a omega igual 0.7, o sea que estaríamos por aquí, y el P llega solamente a 0.35 para hacer algo, para pensar únicamente en el forzamiento del mar. ¿Sí? Puede llegar un poquito más, pero más de 0.35 es prácticamente el dispositivo está en una tormenta de oleaje. Bueno, entonces, digamos, la viabilidad podría ser entre 0 y 0.35 y vemos que las rotaciones son viables. Este corte de la zona de rotación corresponde a las rotaciones que tenemos aquí mostradas. Bien, si superponemos la zona de funcionamiento de un péndulo de 3 brazos y 3 metros de longitud, vemos que coincide con la zona de rotaciones, lo cual esto nos indica que este N péndulo con plano inclinado funcionará o podrá lograr rotaciones con frecuencias y amplitudes de forzamiento correspondientes al oleaje marino. Bien, entonces como comentarios finales algunos puntos clave de lo que hemos visto. La inclinación del plano incrementa notoriamente la capacidad para lograr rotaciones. Esto es la inclinación del plano y la consideración de un n-péndulo, por supuesto. Esto es porque, como vimos, corremos el campo de acción del forzamiento y del péndulo dentro del espacio de rotaciones o de la zona de rotaciones del péndulo paramétrico. Algo clave y es importante de este trabajo, y es uno similar que hemos publicado en un journal recientemente, es esta situación de que la respuesta rotacional en ciertos rangos del parámetro puede ser la única respuesta posible del sistema, o sea, el sistema se comporta como lineal, y eso es bárbaro por esto que decíamos recién, de que implica un sistema de muy bajo consumo de energía, hablando de que esa frecuencia de forzamiento puede ser la frecuencia promediada de un oleaje. Por supuesto, no todo viene gratis y esto es una desventaja del sistema, o sea, hacer que el péndulo se mueva en un plano inclinado involucra, primero que hay un anclaje en algún lugar, y luego que el eje del péndulo se mueva, digamos, en una dirección que vendría a ser la hipotenusa de un triángulo en vez de un cateto vertical, y eso involucra un sistema mecánico adicional que complica desde el punto de vista constructivo. No obstante, eso no lo hemos estudiado, pero solo, como decía, solo estudiamos algunos aspectos clave de la dinámica. En este momento estamos estudiando una forma que, como dice acá, quizá mucho mejor y ciertamente más bella de incrementar el potencial rotatorio de estos dispositivos, y es aprovechar digamos, el fenómeno de sincronización de múltiples osciladores. Tenemos un sistema que, bueno, en este momento lo están construyendo, este es el diseño, es un sistema de 4 péndulos que se sincronizan y logran ampliar el campo o ampliar la zona de rotación del péndulo paramétrico dada la robustez del movimiento sincronizado. Entonces, esto es digamos, el centro o el punto neural de la tesis doctoral del ingeniero Nicolás Birla, que también coautor de este trabajo. Así que eso es todo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estamos con el tiempo justo, sí, pero sí. Franco, Sí. Jorge Moyola te habla. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Utilizaste qué paquete ahí para sacar los gráficos de bifurcación de continuación? Sí, es matemática, o sea, Wolfram. No es continuación, sino que es computación a fuerza bruta. ¿Sí? Tengo una tremenda computadora, entonces es posible hacerlo. Es computación numérica y la ecuación, digamos, la resolví con rungecuta y los gráficos, bueno, son trabajo de mucho tiempo para lograrlo, que queden tan lindos. Sí. Una pequeña pregunta, no sé si vos partís de la base que la frecuencia de la ola omega, que creo que la llamaste,
es constante. Y generalmente pienso que la frecuencia no es una frecuencia constante, sino que es una variable aleatoria, ¿no es cierto? ¿Cómo esto se comportaría o si hiciste algún ensayo respecto a esto? Sí, no solo la frecuencia, sino la amplitud significativa de olas, ¿sí? Es cierto, eso es lo que decía recién. Es considerar un movimiento sinusoidal para una ola regular es una aproximación demasiado violenta. En realidad uno debería, por ejemplo, considerar el modelo Pearson-Moscovitz, ¿sí? que involucra 50 términos de seno y coseno. Eso lo hemos hecho. El tema es que para lograr una comprensión de la dinámica, o sea, uno simplifica el forzamiento, ¿sí? Esto es extrapolable, eso ya lo hemos investigado. De hecho, hay una publicación del año 2016 en el cual es sobre un método de control de rotaciones, pero el péndulo puede lograr rotaciones siempre y cuando tenga una acción de control, por supuesto, que eso consume energía también, con un forzamiento estocástico. Sí, 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 es así. Lo que uno piensa o asumimos que la frecuencia esta omega es una frecuencia promediada en el tiempo, porque es cierto, y hay digamos, multiplicidad de estudios de hace mucho tiempo, de que el mar presenta una frecuencia promediada en el tiempo bastante marcada, dependiendo de la localización. Entonces, dependiendo de la localización, uno podría diseñar un dispositivo que tenga, o sea, que sea óptimo en relación a que esté diseñado para trabajar en esa frecuencia promediada, y después, bueno, eso es lo mejor que uno puede hacer teniendo un forzamiento estocástico, y luego sí o sí tendría que darle una acción de control. Sí, sí. Pero sí, la Muy respuesta bien. es que sí funciona. Muchas gracias, Franco. Los Gracias, saludamos a Bueno, Franco. Le agradecemos su bueno, presencia. gracias a ustedes.